Alfred, la comunidad de Juárez Selman ha tenido la suerte, la dicha, pero además tiene que ver con el resultado de la conducta que han tenido todos los intendentes y todas las autoridades de ser una zona blanca en la provincia de Córdoba y a partir de ahí van tomando determinaciones específicas relacionadas con el avance de esta pandemia y con las actividades que se van liberando en las localidades. ¿Cómo vienen avanzando y cómo vienen trabajando en Carnerillo? Bueno, la verdad, Gustavo, que nosotros podemos dar gracias a Dios de que estamos considerados en el departamento de Juárez Selman como zona blanca. Eso también ayuda, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones que tiene que llevar adelante cualquier municipio o comuna del departamento, siempre en concordancia con el COE central, el COE regional, el cual somos parte, el COE regional Río Cuarto. Pero bueno, eso también nos da una espalda a todos los municipios a la hora de sentarnos de alguna manera, sugerirle medidas a tomarse en comunidades más pequeñas como son las nuestras o las ciudades pequeñas que tenemos dentro del departamento para que las tomen a consideración dentro del COE Central y bueno, gracias a Dios también puedo decir que bueno, que el COE Central a través de sus jefes en la parte médica y también en la parte política, la parte de gobierno, como es el ministro de Gobierno Facundo Torres, el secretario de Asuntos Municipales Fede García, estuvieron siempre en contacto con los municipios en un ida y vuelta, ¿no es cierto? Y eso también hace la tarea un poco más fácil para un municipio, porque bueno, la idea siempre fue no tomar medidas de alguna manera individuales, sino siempre tratando de estar dentro del marco legal que nos daba el COE central y el COE regional y con la fuerza de todos los intendentes del departamento tomando las mismas medidas. Bueno, la verdad que se comenzó bastante bien, la gente lo tomó con seriedad al problema porque vieron que no era chiste y dentro de todo se fue acostumbrando de a poco a, a vencer esa resistencia que tenemos nosotros a estar encerrados y eso permitió y se vio que el movimiento en la calle fue disminuyendo. Indudablemente que fue de menos a más, pero creo que el resultado después de los 30 días de cuarentena es bueno. Nosotros comenzamos con muchos problemas porque había ingresado mucha gente del exterior que tuvimos que hacerle cumplir la cuarentena. Ellos no tomaron esa responsabilidad, tuvieron circulando por el pueblo 2 o 3 días, algunos de los que habían venido, pero ya cumplieron nosotros les exigimos que se quedaran unos días más en lugar de los 14, se quedaron 20 para cubrir cualquier emergencia. Y bueno, lo positivo es que ya no tenemos, de toda esa camada de los primeros días de marzo, no tenemos nadie en cuarentena y ninguno ha tenido síntomas. Eso es lo positivo. Imagino que si hubiese alguno tenido síntomas, indudablemente se hubiese distribuido el contagio y bueno, eso no ocurrió. Casualmente ahora tenemos a un chico que vino del exterior, pero ya de migraciones me informaron antes que llegara al aeropuerto y ya de ahí fue trasladado a una casa que fue preparada especialmente y está totalmente aislado. El municipio junto con la policía y gente de inspectora y gente del dispensario y de la policía hacen el protocolo que corresponde, que es algo que viene del Ministerio de Salud. A todos los que vinieron del exterior se le hizo lo mismo. Luego nos avisan a medida que se cumplían los días que ya iban saliendo de la cuarentena y estaban en perfectas condiciones, entonces la evaluación ya quedaba cerrada.
y lo bueno es que todavía al día de hoy no tenemos en el pueblo nadie con síntomas ni contagiados. Siempre tuvimos ese ida y vuelta, le acercamos medidas que consideramos que se podían llevar adelante en los municipios como los nuestros. Gracias a Dios tomaron esas medidas. Eso también es lo bueno y lo constructivo que tiene una relación en la cual estamos entre pares, y la verdad que para nosotros es muy gratificante que nos escuchen y que realmente les sirva, y de esta manera podamos ayudar al COE Central a tomar medidas como las que se tomaron, en el caso, por ejemplo, de la flexibilización con el tema de trabajadores de la construcción, gasistas, plomeros, electricistas del hogar, que eso nosotros veíamos que consideramos, ¿sí?, que había más riesgo quizás de contraer el virus en una cola de un cajero al albañil, ¿no es cierto?, que va a trabajar en la obra y está quizás solo o con un ayudante en una obra de 100 metros cuadrados. Entonces calculábamos que era siempre, obviamente, respetando los protocolos de seguridad pertinentes, uso de barbijo, no compartir mate, que en una localidad como Carnarello, donde es pequeña, uno puede hacer incluso hasta el control de esos sectores, mandando la gente que tenemos en seguridad ciudadana a corroborar que se esté cumpliendo con las estipulaciones sanitarias pertinentes. Es más fácil. Entonces, bueno, en cuanto a Carnarello, como te decía, el tema y todo el departamento también, fue el hecho de los trabajadores de la construcción, que eso es también un motorcito que ayuda también a la economía local, para que ellos puedan hacerse el pan del día. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels. ¿Estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar, y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención.
Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Indudablemente que esto nos ha ido llevando día a día a tomar distintas medidas, como por ejemplo hemos recomendado a los comerciantes que usen barbijo, que tengan de acuerdo a la superficie la cantidad de personas que pueden ingresar. A todos se los ha ido informando y han tomado conciencia y han tomado todo este tipo de precauciones. Creo que esto también lo fue aprendiendo los mismos vecinos, en donde ven que hay algo irregular, ellos mismos tratan de que se tomen las precauciones de distancia, por ejemplo. Lo que hemos notado es que cada día se ve más gente con barbijo, a pesar de que nosotros no tenemos facultades para exigirlo. Sí lo recomendamos, cada uno después toma su decisión. Estamos esperando, creemos que en cualquier momento el gobernador o el presidente pueden tomar esa decisión, aunque creo que con la concientización que ya tenemos todos, llevamos ya es que nos sentimos como obligados a salir con barbijo. También hemos incorporado una de las cosas de higiene a los vehículos que ingresan al pueblo con desinfección, que comenzamos con un trabajo conjunto con bomberos voluntarios de Las Higueras. Lo estamos haciendo en la ruta 158 y en la Congreso de Tucumán. Creo que esto también ayuda y colabora a trabajar contra este virus que realmente es invisible. Y bueno, también hemos hecho y seguimos haciéndolo la limpieza en los lugares de mayor tránsito, de limpiezas de vereda,
y de frente de los negocios, donde hay mayor tránsito de gente, como por ejemplo la municipalidad, dispensario, los cajeros, la policía, el banco, bueno, todos esos lugares, más todos los negocios de mayor circulación, como son los de frente a la ruta 158, y también en otros negocios también se hace desinfección. Lo comenzamos haciendo desde la municipalidad, los empleos municipales, ahora lo estamos haciendo en forma conjunta con la gente de bomberos. Y bueno, esto hace que todos los días vayamos implementando nuevas medidas de control y concientización a nuestros vecinos. Ustedes tienen además otra realidad, Iván, que está relacionada con la ruta 158, las plantas de acopio que están funcionando tanto en Carnerilla, Cabrera y Dehesa, que reclaman e imponen una dinámica de funcionamiento con vinculación con gente foránea, que viene incluso hasta de otros países. Ahí han determinado qué tipo de actividad. Bueno, por ejemplo, desde el municipio, desde el Estado municipal, lo que se dispuso a través de un decreto municipal es el trabajo de todos los camiones que sean foráneos a la localidad, que tienen que permanecer dentro de la playa de la planta manicera. La planta manicera tiene sus controles, nosotros hemos proveído de termómetros digitales, ellos también han proveído a sus empleados de barbijos para todos sus empleados, y además tienen un protocolo de seguridad que, bueno, que ya lo hicieron también público dentro de sus empleados, y ahora también nos van a entregar a nosotros ese protocolo para que nosotros también estemos al tanto de cuáles son las medidas que están tomando para de alguna manera cuidar a su gente, sus empleados, ¿no es cierto? Y también cuidarnos a nosotros como comunidad, porque la gran mayoría de los empleados que están ahí trabajando son de nuestra localidad. Bueno, en este decreto, como te digo, que hice ya hace un par de semanas atrás, lo hice en concordancia también con General Cabrera, con General Dehesa, con el mismo tenor. Hemos armado un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, muy importante con todo el departamento en sí, eso ya es más que sabido, pero hemos hecho un trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con los 3 pueblos y ciudades del norte del departamento, como es Cabrera y Dehesa, y hemos también de alguna manera adoptado a Perdices, ¿no es cierto?, al intendente de Perdices, que forme parte de un grupo más pequeño para la toma de decisiones de manera homogénea en este sector de la 158, como vos decís. Otras medidas, por ejemplo, que los camioneros tienen la posibilidad de pedir delivery dentro de lo que es la localidad, pero no pueden salir si son foráneos a la localidad. ¿Me explico? Y en la localidad nosotros hemos tomado una medida similar a la que tomó Dehesa, ya hace unos 7 días, más o menos 10 días, que son los puestos sanitarios. De alguna manera hemos acordonado el pueblo y lo hemos, por así decirlo, cercado, y hemos dejado solamente 2 ingresos por ruta, uno hacia el barrio Gijena, otro hacia el resto del pueblo, y además hemos también acordonado lo que son 2 ingresos por la zona rural. Por así decirlo, hay controles sanitarios, se le toma la temperatura a los que ingresan a la localidad, y obviamente si son foráneos, obviamente se les pide el permiso por el cual están circulando, ¿no es cierto?, o tienen que ingresar a la localidad. En el caso de los comercios como los mayoristas y demás, que muchas veces vienen de zonas rojas, como en el caso de Río Cuarto, se les pide, ¿no es cierto?, el permiso para que puedan ingresar, pero antes se les toma la temperatura. Habíamos dado asueto y cierre del municipio. El municipio después se autorizó
a trabajar únicamente para cobro de impuestos. Es lo que estamos haciendo con el mínimo personal para llevar adelante este tipo de operaciones, como es cobrar los impuestos. El resultado es bastante favorable. Se hacen ingresar personas, una o dos, de acuerdo a la superficie que disponemos. Después se ponen asientos, sillas afuera en la calle, organizadas con una distancia ya determinada. Todo eso están cumpliendo. También se ha marcado en las veredas, se ha hecho una marca para que la gente se pare ahí para que vean la distancia, a una distancia de 2 metros. Y creo que todo esto ha hecho que la gente vaya tomando conocimiento de las obligaciones que tenemos ante esta pandemia tan grave a nivel mundial que se está dando. Y en base a esto vemos los resultados, porque realmente no hay contagios, realmente mínimos. En Río Cuarto, por ejemplo, no ha pasado de 11 o 12 contagiados, que son los que hay hoy, y esto es muy bueno porque estamos ante una gran ciudad como Río Cuarto, una ciudad de riesgo, tanto Holberg como Las Higueras. Los trabajos son permanentes, gente de Higuera trabaja en Río Cuarto y de Río Cuarto en Higuera. El asueto administrativo que se dio también en Fuerza Aérea y el asueto que se dio en la universidad y en las escuelas, creo que ha permitido también colaborar con esta pandemia. Cuando pase todo esto, me imagino podremos volver al eje central que nos fue ocupando durante todo este tiempo, que está relacionado con la gestión, y que la gestión apuntaba a muchísimos objetivos. Sí, yo creo que bueno, que nos tocó esto, y yo creo que nos va a servir no solamente a las gestiones, sino a las familias, a los individuales, en sí, a crecer, ¿no es cierto?, en enriquecernos como personas. Yo creo que todo este tipo de crisis que a uno le toca enfrentar, siempre a uno lo enriquece, no lo debilita, sino que las crisis siempre de alguna manera endurecen el espíritu realmente, y yo creo que de esto vamos a salir siempre airosos. No tengo ninguna duda, tengo muchísima fe que de esto vamos a salir mucho más unidos. Yo creo que es importante que la gente realmente vea que la única manera de salir de esto es en conjunto, en equipo, trabajando entre todos, y no cada uno por su lado, tomando decisiones y pensando qué es lo que es mejor. Siempre es mejor tener ideas, volcarlas en conjunto para enriquecernos de otras ideas, y yo creo que esto nos va a pasar hoy como sociedad, Gustavo. Yo creo que siempre de lo peor siempre se puede sacar algo.
La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Nuevas ambulancias y equipamiento médico para el interior provincial. El vicegobernador Manuel Calvo, junto al equipo de salud provincial, entregaron 6 unidades críticas completas de traslado de alta complejidad para los hospitales de Altagracia, Cruz del Eje, Deán Funes, Santa María de Punilla, La Bulaye y San Francisco. Y sumaron también equipamiento hospitalario de última generación como respiradores de alta gama, ecógrafos portátiles, tomógrafos y material de protección para profesionales médicos de la provincia. Lavate las manos y quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Vos me podés ayudar. Los niños no mienten. Ayúdame un fofazo. Campaña municipal contra el maltrato y el abuso sexual infantil. Acércate a la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia en la Madrid 1363 o a los teléfonos 467-2535 y 467-1112. Estamos para ayudarte. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. Ricardo, agradecido y bienvenido una vez más a La Ribera. Hace poquitos días hiciste un análisis donde planteabas que la cuarentena hace estallar la normalidad de las existencias productivas. Contame. A ver, es obvio que la experiencia que estamos viviendo es inédita, no decimos nada original, si es absolutamente inesperada, nadie lo imaginaba. A ver, imagínate que el precio del petróleo por primera vez en la historia, si vos querés vender el petróleo tenés que pagar por venderlo. Hay decenas y decenas de cientos de barcos petroleros que no pueden descargar el combustible que abarrota sus bodegas y están allí sin saber qué hacer. La economía mundo está paralizada en más de un 60%. China va a tener una caída del Producto Bruto como nunca se hubiera imaginado en su historia. Estados Unidos está en un caos en todo sentido, el presidente peleado con los gobernadores, un sistema de salud que no es que ha colapsado, no existía como sistema de salud público a partir de la lógica absolutamente
privatizadora y brutalmente neoliberal que dominó la sociedad estadounidense hasta ahora. El virus tampoco es el producto de una casualidad, no es que un murciélago despistado perdió el uso de su radar y fue a parar a un lugar que no tenía que ir, y un animal que fue el vector termina contagiando a una china, creo que fue, en Wuhan. Y después, claro, se desplegó por la globalización, la mundialización de las comunicaciones, el turismo, etcétera, etcétera. La verdad que si pensáramos así nos equivocaríamos muy profundamente. Soledad, entonces, gracias por atendernos. Estás en un lugar del mundo que realmente, por lo menos para Latinoamérica, es una convocatoria, una mirada permanente y con alarma, porque lo que está sucediendo en Ecuador realmente genera eso. Las imágenes, las noticias, la información que recibimos muestra una complejidad con la situación de la pandemia. Contanos vos que estás ahí. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar acá conversando con vos. Sí, como vos lo dijiste, realmente estoy en este momento en el epicentro, digamos, de la complejidad que ha implicado la pandemia, que ha, por supuesto, sorprendido a todo el mundo, a la región latinoamericana también, pero bueno, especialmente en el caso de Ecuador, estamos atravesando una situación muy delicada, es uno de los países de la región más complicados en términos de la cantidad de casos de coronavirus, de contagios y de fallecidos, sobre todo, ¿no? Y lo más preocupante es que la curva no se ha aplanado, sino que sigue creciendo y aumentando, ¿no? Y también la preocupación se exacerba porque no está habiendo, digamos, una respuesta a la altura de parte de las autoridades, de parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional como los gobiernos locales, ¿sí? Y hay que mencionar que, bueno, Ecuador presenta algunas diferencias en términos regionales, ¿no? Porque el epicentro, digamos, de la pandemia se está encontrando en este momento en Guayaquil, que es la ciudad, que es la capital de la provincia de Guayas, que es donde comenzó el caso cero. Sí, que fue una mujer que a fines de febrero había vuelto de España y se detectó el primer caso allí. Y eso, bueno, ha repercutido muy fuertemente en Guayaquil. En otras ciudades está un poco más controlada la situación, como es Quito, que es la capital de Ecuador, pero igual, en términos generales, es muy, muy problemático. Es la oportunidad para que realmente empecemos a apuntar sobre la importancia de que se modifique este modelo, pero además de sostener una estructura de gobierno, que hay que hacerla fuerte para que precisamente se puedan empezar a tomar las medidas para cambiar un poco este rumbo y para ir en el sentido que vos estabas analizando recién. Para mí no hay otra alternativa, no hay otro camino. O se profundiza, yo creo que las señales que está dando el gobierno son cada día más claras. Primero porque ha elegido ir por el lado de la vida. Si volvemos un minuto hacia atrás, yo dije que el neoliberalismo es la economización de todas las esferas de la vida. Para el neoliberalismo, la vida de las personas no interesan. Sí interesa el sujeto como consumidor hasta cierto punto. Después lo que le importa es sostener su tasa de rentabilidad, su capacidad expansiva y la apropiación que hace sistemáticamente de la riqueza que se produce socialmente. Entonces, si esto es así, si el gobierno nacional ha priorizado claramente la vida, no porque no le preocupe la situación económica o la situación de la pequeña y mediana empresa o la situación de los más humildes que la pasan muy mal, por supuesto que le preocupa, pero le preocupa desde una perspectiva que no es la perspectiva de un capitalismo enloquecido y que lo único que busca es garantizar su continuidad, sino que le preocupa desde la perspectiva de lo que llamaríamos la construcción de un nuevo humanismo, si vos querés, y si esa palabra todavía se puede pronunciar. Y si yo hago centro en la salud, y hago centro en la idea de que hay que reconstruir un sistema de salud pública que sea de acceso gratuito y universal, ahí estoy transformando las variables económicas también, como se manejó hasta ahora la relación entre economía privada y Estado. Porque hasta ahora se trató siempre
del negocio, de la mercancía, de priorizar la tasa de ganancia. En cambio, las señales que da el gobierno es que se prioriza la reconstrucción de la vida, que se prioriza a los últimos, desde el discurso original de Alberto Fernández, primero los últimos, hasta las decisiones que sistemáticamente se vienen tomando desde que se desató la pandemia. Está claro que el gobierno tiene una ética, que ha construido una ética en relación a lo que está sucediendo. Y esa ética tiene una prioridad, pero esa ética y esa prioridad también suponen una política, suponen un proyecto distinto al que hasta ahora venía gobernando a la Argentina fundamentalmente los últimos 4 años. Y supone un modelo de organización de la sociedad y de la economía que van a chocar inexorablemente con el neoliberalismo y con los grupos concentrados del poder económico en nuestro país. Ya lo estamos viendo. Desde que Alberto aquel domingo a la noche usó un adjetivo decisivo para nombrar a Roca y a Techín y a los que despiden, y dijo miserables, desde ese momento se rompió una suerte de pequeño pacto, de acuerdo de no ir a la guerra por parte de los que siempre van a la guerra, ¿no? Y después alimenta la idea de... Sí, se había terminado. Y a partir de ahí, si, bueno, ¿cómo decir? ¿Para qué decírtelo a vos? Pero cuando analizás lo que las voces visibles y las plumas visibles de los grupos económicos y mediáticos fueron diciendo, pasaron a un lenguaje de guerra, a un lenguaje de descalificación, del insulto. Alberto pasó de ser un estadista a convertirse o en un pelele de Cristina o en un aprendiz de populista autoritario. Entonces, es claro que los tipos no están dispuestos a ceder nada. Se va a discutir un proyecto de ley que es, a ver, es pedirle a las grandes fortunas que pongan casi nada de lo que han acumulado, porque es sobre sus dineros en blanco, sobre sus propiedades registradas, no sobre todo ese mundo oscuro que tienen en los paraísos offshore, como ellos lo llaman. Se les pide a las 12.000 fortunas de la Argentina que pongan, no sé si va a ser el 1%, el 2%, algo así como entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que para el momento que atravesamos sería extraordinariamente importante, y han declarado la guerra. Han declarado la guerra cuando ellos mismos saben que esos países a los que admiran, en general, pese incluso a las políticas neoliberales, han mantenido, sobre todo Alemania, los países escandinavos, un sistema impositivo que no es regresivo, sino que es progresivo. Eso significa que a medida que más plata ganás, más pagás, y que en momentos de excepcionalidad más se debe pagar. Decías, es muy problemático. Nosotros lo que vemos es la capacidad de multiplicarse, de empezar a encontrar personas que inmediatamente van contagiándose, van enfermándose, y por otro lado con el nivel de consecuencias de lo que sucedió allí. ¿A qué se debe? ¿El Estado no actuó en tiempo y forma? ¿No tuvo una mirada responsable respecto de lo que estaba sucediendo? Sí, bueno, es una buena pregunta. Hay muchos factores que llevaron a esta situación. En primer lugar, como recién te decía, el primer caso apareció en Guayaquil y las medidas que se adoptaron en Guayaquil fueron muy tardías. O sea, por ponerte un ejemplo, a fines de febrero ya estaba confirmado el primer caso y a la primera semana de marzo se habilitó a jugar partidos de fútbol, ¿sí? Con público presente, ¿no? En estadios de fútbol que fue una cantidad de gente increíble. Después, por ejemplo, se siguieron haciendo las reuniones sociales, no se implementó la cuarentena, ¿sí? La cuarentena recién se implementa casi un mes después de que se detecta el primer caso, ¿no? Entonces, vemos que las medidas fueron sumamente tardías. Hubo una suerte de negación del problema, ¿sí? de la pandemia. ¿Sí? Dijeron, bueno, con un caso solo no va a pasar nada, pero justamente ese primer caso fue el que derivó en toda la cadena de contagios y de hecho la familia de esa mujer lamentablemente falleció, prácticamente toda la familia, ¿no? Eso sumado a una crisis del sistema sanitario, del sistema hospitalario que viene ya desde hace 3 años. Tengamos en cuenta que cuando
llega el gobierno de Lenín Moreno en mayo del 2017. A los pocos meses lo primero que hace es dar un giro político-ideológico respecto al proyecto del cual supuestamente él era sucesor, que era el proyecto gobernado por Rafael Correa, que se conoció como la Revolución Ciudadana, y a los pocos meses que asume Lenín Moreno, ella empieza a hacer un viraje político-ideológico y se empieza a alinear con un modelo que en América Latina conocemos como neoliberal, ¿no? Sobre todo políticas de ajuste en áreas servicios sociales, como salud, educación. De entre el año 2018 y 2019 hubo un recorte de 60 millones en el presupuesto de salud, cuyas consecuencias las estamos viendo en este momento. Lo que sucedió en Guayaquil, ¿no? De esa incapacidad de contener esa cantidad de contagios, fue producto de que el sistema hospitalario no pudo atender a tanta cantidad de personas contagiadas, ¿sí? Tanto en términos de personal médico como de insumos, ¿sí? No solo, y sumado a eso, se observa una completa ineficiencia estatal. Es decir, un Estado es el que debería tener al menos información pública fehaciente, que pueda brindar información a la ciudadanía, ¿no? Que pueda tomar medidas, sobre todo en términos de salud, basados en conocimiento científico, en el conocimiento de parte de los expertos, como está sucediendo, creo yo, en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández, que constantemente se está asesorando con especialistas, con expertos en temas de pandemia, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno no ha hecho eso, y es al día de hoy que no tenemos ni siquiera claridad sobre ni cifras de contagiados, ni cifras de fallecidos, ni siquiera tenemos conocimiento o información clara sobre qué capacidad tiene el sistema de salud en caso eventual de que hubiera aún un pico mayor de contagios. No sabemos, por ejemplo, la cantidad de camas de terapia intensiva con el que cuenta el país, ¿no? Entonces, es muy problemático.
El virus tiene un origen, olvidémonos de las teorías conspirativas, del laboratorio chino según Estados Unidos que experimentaba con armas virales, etcétera, etcétera, y vayamos a lo más razonable. El capitalismo en su fase actual es un depredador serial. Su estructura hace que no tenga ningún límite. La búsqueda de la rentabilidad, la maximización de la ganancia y la expectativa de reproducirse infinitamente le hacen cruzar todas las fronteras. La producción de alimento animal, de carne animal, se hace en condiciones pavorosas. Mayor crueldad que esa es inimaginable respecto a esas criaturas, a las vacas, a los cerdos, a las ovejas, a lo que se te ocurra, ni hablar a los aviares. Los concentran en macrogranjas, los hacinan de una manera espantosa y por supuesto que allí se despliegan las formas propias de la vida. El virus es una forma originaria de la vida. Sin virus, sin bacterias, sin microbios, no habría vida en el planeta. Sería un planeta muerto. Es decir, el virus tiene la doble función. A nosotros nos puede matar, pero al mismo tiempo es un reproductor de la vida. Se ha producido una suerte de interfaz entre lo humano y lo no humano, producto de la industrialización de la vida animal, producto de ciudades que van ocupando cada vez más territorios, urbanizándolos, producto también de la deforestación. Vos me llamás de Córdoba, una de las provincias más deforestadas del país. El avance de la frontera agropecuaria, que así se llama, se hace a costa de transformar el paisaje, por supuesto, y al mismo tiempo la vida de la fauna, de la flora, de los insectos, y eso tiene consecuencias, no es gratis. La manera como vamos destrozando el ambiente algún día se paga. Llamamos calentamiento global a lo que antes, a cambio climático, a lo que antes llamaba calentamiento global. Claro, si digo cambio climático, pareciera ser que son ritmos de la naturaleza, ciclos de la Tierra, y que cada tantos millones de años se le ocurre calentarse más o enfriarse más. Y si digo en cambio calentamiento global, estoy hablando de fenómenos de industrialización, fenómenos de hidrocarburos, de hidrógeno carbono, estoy hablando de una serie de fenómenos que están dañando la biosfera y que están dañando la naturaleza. Con esto quiero decir que estamos frente a una situación límite. Esta pandemia se veía venir. En los últimos 10, 15 años hubo una serie de pandemias con distintos nombres que atacaron a distintas poblaciones, desde el ébola en el África, que era de un contagio más limitado pero absolutamente mortal, enfermedad de los pobres africanos, pero después la gripe porcina, la aviar, etcétera, etcétera, hasta que hace poco llegó a que las autoridades chinas tuvieran que sacrificar a no sé cuántos millones de cerdos por una gripe o un virus africano. Eso generó, entre otras cosas, que aumentara el consumo de carne producto de animales salvajes, que es el mercado famoso de Wuhan, es decir, menos producción de cerdos, alimento clave para la alimentación china, se buscó compensarlo con más alimento sacado de la pesca y la caza natural, para llamarla de algún modo. La industrialización sin freno es un enorme problema. Por lo tanto, ahí ya es un elemento. Y durante 40 años las políticas neoliberales fueron vaciando la función del Estado para convertir al Estado fundamentalmente en un garante de la circulación del capital, de las mercancías y de ese enorme negocio financiero que ha transformado al capitalismo actual en un productor maquiavélico de dinero ficticio. Eso implica que, obviamente, la salud, la educación, el acceso a la vivienda, el agua potable, el estado social, que es la clave de lo que fue durante más de 30 años aquello que se llamó el New Deal, el welfare state, o el estado de bienestar entre nosotros, fue literalmente desguazado, destruido, también aniquilando derechos, llevando a la baja los salarios de los trabajadores a nivel global, pauperizando también a las clases medias, con lo que nos enfrentamos a una situación global muy compleja. Ya en el 2008 el capitalismo tuvo una crisis tremenda, que fue la famosa crisis de las hipotecas basura, que terminó de una forma paradojal, para no decir cínica. Con dineros públicos se rescataron a los bancos y las grandes aseguradoras y financieras, que fueron las responsables de los activos tóxicos y del negocio monumental
y con miles de millones de dólares y de euros se salvó a los responsables de una crisis brutal. Digamos, haciendo un paralelo, ustedes fueron en profundidad en ese país, en Ecuador, fueron en profundidad con un modelo que intentaba replicarse acá en Argentina y que no tuvo continuidad a partir de la elección del año pasado, donde se interrumpió este proceso. Si no, estaríamos en Argentina haciendo un paralelo con la misma mirada, con las mismas medidas y con la misma intención. Nosotros estaríamos con una situación parecida si no se hubiera modificado el rumbo político. Totalmente, sí. En Argentina, si las elecciones de 2019 hubieran dado, digamos, otros resultados, yo creo, desde mi punto de vista, que estaríamos pasando por una situación así, ¿no? Porque el gobierno de Mauricio Macri había recortado también el presupuesto en salud. Ahora no tengo la cifra exacta, pero también había recortado en salud, en educación, al punto de que en Argentina escaseaban las vacunas, o sea, no había vacunas, ¿no? Incluso se encontraron después que había vacunas que estaban en aduana sin liberarse, ¿no? Entonces, lamentablemente en Ecuador estamos viendo los estragos de un modelo neoliberal de ajuste que está alineado, porque además lo ha dicho el ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez. Lo estamos haciendo este proceso de ajuste para cumplir con el FMI. E incluso se le ha cuestionado, a diferencia de Argentina, se le ha cuestionado al gobierno ecuatoriano que siguió pagando la deuda hasta la semana pasada. O sea, hasta la semana pasada el gobierno ecuatoriano pagó 325 millones de deuda, que es justamente el único país en el mundo que ha pagado la deuda. Incluso el FMI ha recomendado que no se pague, que los países en desarrollo no paguen la deuda, ¿no? Y si vemos cómo está gestionando el caso Alberto Fernández, la situación, vemos, ¿no?, esta propuesta que ha hecho el ministro Guzmán en Argentina de plantear una reestructuración de la deuda y decir, Argentina en estas condiciones no puede pagar. Argentina tiene que dedicarse a afrontar la pandemia. No, hasta el 2023 Argentina no puede pagar. Sos cercano a Alberto, sos uno de sus asesores, sos muy cercano a Cristina también. ¿Cómo los ves en este momento? ¿Cuáles han sido los últimos diálogos que tenés y por dónde han ido? A Cristina no la veo hace un tiempo, producto, bueno, que ella se fue, y después vino la cuarentena y demás. Pero bueno, sé por dónde anda. Alberto, la verdad que para mí fue un descubrimiento muy significativo. Yo lo conocía obviamente de antes, pero no con la posibilidad de un diálogo. Y lo que me hemos mostrado primero es una enorme entereza. Es decir, una enorme responsabilidad, un poner el cuerpo todos los días y también una enorme capacidad de escucha. Alberto es un tipo que le interesa lo que vos le estás diciendo, que le interesa tus opiniones, que le interesa escuchar en un consejo distintas voces y si tiene que pensar la epidemia, escuchar la voz de los que saben, después hacer algo con eso que le cabe a él, porque la responsabilidad finalmente es la de él. Creo que ha tomado una plena conciencia de la envergadura del desafío, de los riesgos que tiene este desafío, porque sabemos perfectamente que la prensa canalla y el poder canalla está listo para lanzarse a la yugular inmediatamente. Que un error, que podés cometerlo, como aquel viernes en el que se produjo el equívoco de los cobros de jubilaciones a Huache y un gentío enorme se aglomeró en los bancos, porque es parte de un aprendizaje cotidiano, porque el problema es que el aprendizaje cuesta sangre, sudor y lágrimas. Sabemos que no va a ser fácil y él sabe que no va a ser fácil, pero me parece que es la mejor persona que nos pudo haber tocado hoy para estar en el lugar en el que le tocó estar. Y hay que estar, sobre todo, muy satisfechos de que esa persona, a su vez, le importa enormemente la cercanía con la sociedad y con el pueblo, y que finalmente el día después será una democracia del pueblo y participativa la que tendrá que acompañar las transformaciones imprescindibles que requiere de cara al futuro la vida social y económica argentina. Ricardo, gracias por la oportunidad. Ojalá podamos reiterarla en poco tiempo y que las noticias sean en virtud de esto que venimos hablando, ¿no? Que sean buenas, que sean positivas y que nos permitan oportunidad de
empezar una nueva etapa. Va a mutar el poder económico, se va a transformar, seguramente no va a ser sencillo lo que viene, pero lo importante es generar conciencia, ayudar a que la gente lo comprenda y que podamos mostrar otra cara desde la comunicación que nos ayude a pensarnos sobre todo. Un placer haber conversado con vos, un cariño enorme siempre a Río Cuarto, mi estación de escala para mis amadas sierras cordobesas. Abrazo enorme y a cuidarse y a seguir. Es muy importante lo que hacen aquellos que están trabajando en una comunicación genuina, democrática y honesta y verdadera. Así que abrazo grande.